El trabajo en México durante la década de los 70 al 2000. El mundo del trabajo ha sufrido cambios importantes que son consecuencias de las transformaciones actuales de la economía, ciencia y la técnica, la sociedad y las políticas globales, actividades que el hombre realiza para transformar la naturaleza en los bienes necesarios para la subsistencia, lo cual ha permitido a lo largo de la historia civilizarse, llevando consigo el proceso de sociabilización del ser humano. Pero no solo es fuente de riquezas materiales, sino también emocionales, ya que forma parte importante del sentido que le asignan los individuos a sus propias vidas. Sin embargo, debido a las características inherentes de la producción capitalista, el trabajo se ha convertido en una actividad enajenada y enajenante, además de ser una fuente generadora de enfermedades y alteraciones psíquicas. En relación con lo anterior, al consolidarse el capitalismo en la década de los 70, trae consigo una nueva ideología que promueve la competitividad, la razón, el consumismo, la comodidad y la funcionalidad. Es decir, un nuevo estilo de vida en donde se ven marcados los valores y la vida del ser humano en aquello del debe ser, lo que limita la posibilidad del poder elegir entre el ser y el deber ser, dando como resultado la construcción de un proceso psicológico en el cual se ve conjugado el apego, las emociones y posteriormente convirtiéndolas en actitud, dando como resultado el desequilibrio de las personas, construyendo así una enfermedad o padecimiento que se ve plasmado en las acciones. En consecuencia de la migración, surge la marginalidad, la cual es presentada básicamente como un fenómeno de desorientación psicológica de los individuos migrantes que se encuentran sometidos a una situación de conflicto cultural. El resultado de la necesidad de productividad fue acorde a la contratación de empleados en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Sin embargo, la selección de personal fue complejizándose paulatinamente, ya que en esta época algunas de las empresas solicitaban personal que contara con alguna profesión, oficio o carrera técnica, mientras que en las maquiladoras la demanda laboral era dirigida a personas con menor nivel de estudios. Superpoblación en determinadas áreas del territorio nacional se relaciona íntimamente con los movimientos migratorios internos. Estos cambios ocasionan el desplazamiento de la población rural porque el desarrollo industrial de las ciudades demanda una mayor producción y una creciente necesidad de mano de obra. En este sentido, entendemos que es la propia estructura económica y social, y en particular la industrialización, la que condiciona la existencia de puestos ocupacionales que tienen un carácter marginal. Estos se caracterizan por generar bajos niveles de ingreso, por no estar basados en contratos de trabajo y por no dar acceso a servicios de seguridad social. Pero la peculiar conformación urbana ocurre en medio de series de desigualdades y género, otras que en conjunto propiciaron una marcada diferencia en niveles de bienestar de los habitantes de las zonas urbanas y de las rurales, así como entre regiones. Las porciones de la población más afectadas al respecto son las mujeres, las cuales fueron las menos remuneradas al integrarse al campo laboral, ya que la industria prefería tener la mano de obra femenina, y su lema era muchas, bonitas y baratas. Sin embargo, las mujeres aceptaban los trabajos ya que representaban una fuente de ingresos al sector familiar. Su ingreso a los trabajos se debía al deseo de cubrir sus necesidades básicas. Los principales trabajos que contrataban madres solteras, amas de casa, mujeres jóvenes y sin estudios eran las maquiladoras, donde desempeñaban trabajos exhaustivos y con muy poca paga. La tasa de escolaridad de 1960 del DF y del resto de la República por sexos muestra que la escolaridad femenina es superior en un 20%, en tanto que la tasa masculina en zonas capitalinas es superior solo en un 11% al resto urbano de la República. El porcentaje de egresadas de las universidades ha aumentado a pasos acelerados, pasando del 19% en 1970 al 51.5% en el 2005.
Durante la década de los 80, las esposas han ido gradualmente abandonando su papel de amas de casa de tiempo completo, y en circunstancias de dificultad económica, los hijos pequeños han dejado de constituir una barrera apreciable al desempeño de distintos trabajos extradomésticos. Estos cambios han atribuido a fenómenos como el incremento en la escolaridad femenina, el descenso de la fecundidad, la creciente importancia de las ramas económicas en los servicios y en las industrias maquiladoras que ofrecen espacios para las mujeres. El desempleo significa que existe una sobreproducción de la mercancía en función de la fuerza de trabajo, es decir, que existe una separación cada vez más acentuada entre la producción de la mano de obra y la producción de mercancías, tanto de bienes de consumo como para producir otras. Un suceso importante en la economía mexicana fue el suceso a finales de 1982, en el que se produjo una devaluación, la cual otorgó beneficios o pérdidas según la clase social a la que se pertenecía. Para los asalariados, la devaluación significó la pérdida inmediata de ingresos, porque los precios de las mercancías aumentaban la maquinaria y muchas materias que entraban en la producción de mercancías fueron compradas en mercados exteriores mediante dólar. Por lo que la devaluación aumentó su valor en pesos, automáticamente generó una devaluación de las fuerzas de trabajo, lo que propició el desempleo y aumentó una cotización de las materias primas y el de las maquinarias. A manera de conclusión, cabe destacar que el trabajo es un sistema muy complejo y juega un papel muy importante respecto al sistema capitalista involucrado, donde todos los ámbitos de la vida han sido invadidos por la globalización que ondea la bandera de libertad, como paradigma político de las democracias actuales. En donde vivir y ver las cosas de manera más objetiva es parte del pensamiento globalizador, y ante el subjetivismo del arte en el pasado, de esta manera se levanta el telón que deja ver la cruda realidad de las grandes desigualdades que acarrea el capitalismo, donde la máxima es que el que no trabaja no come, al ser la economía el mercado sobre el cual gira el postmodernismo. Por necesidad, nos dirige al punto culminante y triste de una consecuencia del capitalismo, la marginación social, y se refleja en aquellos grupos que migran de las ciudades para encontrar el trabajo que los haga sobrevivir en busca de una mejor calidad de vida. A pesar de la explotación y el empuje hacia el consumismo por parte de la capital y sus medios de comunicación, surgen las voces de la minoría protestante, ecologistas, homosexuales, feministas, etnias, discapacitados, etc. Todos estos grupos minoritarios hacen esfuerzo por dejar escuchar su voz dentro y fuera de sus países y se caracterizan precisamente por oponerse a la barbarie que arrastra consigo el capitalismo globalizador. Sin embargo, las minorías en contra del sistema capitalista son marginadas y relegadas de la sociedad, y en algunas circunstancias tratadas para así conducirlas al camino de la normatividad. Aquí donde profesionistas como los psicólogos fungen un papel de mediadores del deber ser y del ser, con la finalidad de introducir al individuo en el círculo de consumo e individualización, que lo único que provocan en el ser es la constante búsqueda de identidad, y en un intento de pertenencia a un sistema en el cual no encajan, dado como resultado una frustración que repercute tanto en su estado psicológico como en el fisiológico, reproduciendo así enfermedades psicosomáticas derivadas de las construcciones sociales, con la finalidad de convertirlas en una mercancía de índole financiera, volviéndose un círculo irrompible, en donde el sistema genera las enfermedades y al mismo tiempo ofrece una solución de las mismas, ocasionando alteraciones en el cuerpo humano, lo que en el futuro se convierte en la muerte.
Otro factor que perjudica al individuo es que la sociedad universal promueve el individualismo, lo que lo hace ser competitivo en todos los campos. Por lo tanto, ante el panorama se requiere de un pensamiento colectivo y un trabajo competente, además de cooperativo, para poder llegar al punto en el que se conozcan las ideas o posturas que cada persona ha forjado a lo largo de su vida y de esta manera comprender su comportamiento y el papel que juega en sus contextos sociales. Por otra parte, es importante mencionar el ejercicio del trabajo laboral. No cualquier profesionista es un profesional en su área, ya que nos hacen creer que el solo hecho de poseer un título te hace acreedor del ser del conocimiento. De esta forma, se piensa que la solución para resolver la pobreza en el país es la educación. Y eso no es del todo cierto, debido a la falta de oportunidades laborales, ya que es muy escasa, por lo que no es de gran utilidad egresar profesionistas de las universidades si no se tienen fuentes de empleo de acuerdo a su profesión. ¿Para qué queremos egresar psicólogos, médicos, abogados o ingenieros si los vamos a ver trabajando de choferes de taxis o autobuses, en trabajos artesanales o en taquerías? Es tiempo de que las mismas universidades promuevan directamente una educación focalizada, no en producir gente funcional para la sociedad y el sistema, sino más bien en contribuir un ambiente donde se propicie el cooperativismo y por lo tanto el sistema debería dejar de enfocarse en solo el capital que obtiene a costa de las personas, asimismo en la explotación de recursos y del mal manejo económico y político que cada día va enmarcando más las problemáticas que se ven plasmadas en nuestro entorno social.